ti. Entonces aquí está la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito sobre cuáles son esas fuentes y efectos del derecho laboral individual y colectivo. ¿Qué influencia tiene ese derecho laboral y ese derecho colectivo en esta sociedad? Entonces, vamos a pretender encontrar que ese derecho colectivo no es lo que todos pensamos y desgraciadamente ha estado mal manejado en el tiempo, sino que adicionalmente vamos a encontrar que su origen, su verdadero propósito es otro totalmente diferente. Entonces, aquí vamos a encontrar, vamos a desarrollar eso el día de hoy. Bueno, el impacto de la Constitución en el derecho laboral. Nosotros vamos a entender o debemos entender que nuestra Constitución consagra el derecho al trabajo, reconociéndolo como un derecho fundamental, base de la sociedad, además de que es una obligación del ser humano dentro de la sociedad. eh, Generar empleo y trabajar, porque trabajar es lo único que hace que las sociedades avancen, que las sociedades continúen, se desarrollen. Vamos a encontrar una protección al salario mínimo como una garantía de la remuneración suficiente a ese trabajo mínimo, a ese trabajo que desarrollan las personas en el entorno y además para efectos de satisfacción de las necesidades de las personas. Entonces aquí también vamos a encontrar que es el salario mínimo una protección y un derecho también de rango fundamental, podríamos decirlo, equiparar ese salario a un derecho fundamental, dado que encontramos, dado que tenemos diferentes normas que nos llevan a entender el dinamismo del salario mínimo, la función social que éste tiene y la importancia o relevancia en la sociedad. Hay una protección a la seguridad social. Ya quienes vayan a ver seguridad social se van a dar cuenta que no solamente es un servicio público esa seguridad social, sino que adicionalmente es un derecho y que con el tiempo se ha dado un avance de elevarla a salario mínimo legal mensual, de elevarla a derecho fundamental, sino que adicional, pues ha sido reconocida y eso es un punto bastante importante. La estabilidad laboral es un derecho que se reconoce para aquellas personas que no tienen o no cuentan con un respaldo y que están siendo vulneradas o que sus derechos están siendo vulnerados para, por el empleador. Entonces, allí nosotros vamos a tener que es el empleador quien desea, des, mm, quien desea vulnerar o quien desea desmejorar las condiciones del trabajador, bien sea despidiéndolo o bien sea trasladándolo. Entonces, estamos desde la misma Constitución. Recordemos nosotros que desde el año 1991 nosotros hablamos de un constitucionalismo del derecho, es decir, que todas las normas que están inmersas en los derechos, en los diferentes derechos sustantivos, nosotros las vamos también a encontrar en la Constitución. Y va a ser la Constitución esa norma de normas, esa norma más importante que, que se tiene para el desarrollo del derecho, especialmente en el derecho laboral, porque acordémonos que el derecho laboral es un derecho de tipo social. Con el derecho colectivo, las fuentes del derecho colectivo, vamos a encontrar que es la misma Constitución, porque desde el marco de la misma Constitución nosotros encontramos bases importantes, como es el caso de las derecho a la libre asociación, del derecho a la huelga, todos estos están consagrados en la misma Constitución y en los diferentes elementos internacionales.
Recordemos que Colombia tiene una gran cantidad de elementos internacionales del trabajo relacionados todos ellos con derechos mínimos del trabajador y dentro de esos derechos mínimos está el derecho a la asociación sindical. Tenemos leyes y reglamentos específicos, tenemos un código sustantivo del trabajo, tenemos un código procesal y tenemos reglamentos internos de trabajo que nos ayudan allí. Tenemos las convenciones o contratos colectivos. Acordémonos que los sindicatos pueden hacer pactos y celebrar contratos con las personas eh, jurídicas. Los sindicatos pueden hacer este tipo de contratos. Entonces, recordemos que los contratos de trabajo también pues son parte de esa reglamentación fuente de derecho, del derecho colectivo y del derecho, incluso del derecho individual del trabajo. Los laudos arbitrales y la jurisprudencia, las decisiones de los tribunales y las decisiones de los jueces de la jurisdicción laboral, pues son la mejor fuente para resolver conflictos y pues si hay casos similares que ya han sido resueltos, pues qué mejor opción que para nosotros que brindarle a ese trabajador un reconocimiento de un derecho que ya ha sido y que puede resolverse su situación de una manera muy similar. La convención colectiva de trabajo es uno de los elementos más importantes del derecho colectivo, puesto que es la materialización de un contrato entre el empleador y la asociación sindical. Esto es importante reconocerlo porque dentro de la convención colectiva se establecen derechos y se establecen obligaciones eh, para ambas partes. Hay que tener que la naturaleza precisamente es que es un acuerdo de doble naturaleza. Es un contrato donde ambas partes se obligan a cumplir ciertos parámetros y el empleador a reconocer ciertos derechos por el cumplimiento de esos requisitos que ahí se establecen. Eh, es una, es un, uno de los requisitos que nosotros podríamos decir previo a la celebración de la convención es que se haya llevado a cabo una buena negociación, ¿ya? Una negociación colectiva donde se tengan en cuenta las diferentes partes, donde se tengan en cuenta las diferentes situaciones que presentan tanto la empresa como los trabajadores, que sea limpia, que no haya negociaciones por debajo de la mesa, ni que haya otro tipo de situaciones. Entonces, es importante nosotros tener en cuenta que su naturaleza jurídica es que es un acuerdo entre dos partes que se están obligando. El proceso de negociación son unas etapas meramente procedimentales donde se va a tener en cuenta ese paso a paso, donde pueden haber mediaciones, donde se puede llegar a unos acuerdos parciales y que los otros sean definidos por un tercero. Generalmente y lo ideal es que presentado el acuerdo o la solicitud, el pliego de peticiones al empleador, pues no es que conceda, o sea, lo ideal no es que conceda todo, porque el mejor empleador no es el que le va a conceder todo a sus trabajadores. El mejor empleador en cuanto al tema de negociación colectiva va a ser ese empleador que sabe y reconoce las carencias o las necesidades de sus trabajadores y eh, va a saber que si le han presentado un pliego es porque posiblemente tiene, tiene que satisfacer esas necesidades de esos trabajadores. Y también los trabajadores tener en cuenta la situación económica, social, que está atravesando su empleador, porque no es justo, no sería justo que unos que unos trabajadores pidan el reconocimiento de unos derechos a sabiendas
de que su empleador pues no tiene de dónde cumplir o de dónde pagar esos derechos que le están reclamando. Entonces, es un proceso de negociación donde ambas partes están ganando y es un contrato. ¿Qué va a tener esa negociación o esa convención colectiva? Pues va a tener, puede pactar muchas cosas, entre ellas puede regular salarios, establecer salarios mínimos diferentes al que se encuentra pactado al que se encuentra pactado en la ley, puede traer beneficios que son adicionales a los que están pactados en la ley, puede generar procedimientos de terminación de contrato, de procedimientos disciplinarios, mecanismos para resolución de controversias entre las partes, puede traer bonificaciones adicionales, pagos adicionales, derechos adicionales, pero siempre deben ser superiores al mínimo establecido en la ley. ¿Qué significa esto? Pues que en ningún momento o en ningún caso yo podría pactar un salario mínimo por debajo del que ya está en la ley. Necesariamente tiene que ser superior a lo que ya está establecido. ¿Por qué? Porque es que la convención colectiva viene a mejorar las condiciones, las situaciones, viene a mejorar eh, lo que ya la ley ha establecido. Los tratados internacionales eh, son de organismos que son reconocidos a nivel internacional por su fortaleza y por el poder que tienen dentro de los países y especialmente en el caso de la materia laboral. En este caso encontramos convenios y recomendaciones de la OIT que son vinculantes siempre y cuando estén ratificados por Colombia. Estos convenios de la OIT son bastante explícitos. Colombia se ha comprometido con varios de ellos y son norma para nosotros. El hecho de que muchos abogados no los utilicen dentro de sus demandas o dentro de sus procesos, pues no significa que estos no sirvan para fundamentar una demanda o para defender una posición de un trabajador o de un empleado. Entonces, en todos los casos, los convenios y recomendaciones de la OIT son norma para dentro de las convenciones, dentro del derecho colectivo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido sentencias con dimensión al derecho colectivo, especialmente cubriendo o protegiendo lo que es la libertad sindical y la protección a trabajadores de una menor, de nivel regional, de un nivel más cercano no solo al nacional, sino que especificando territorial, un nivel más territorial. En ese sentido, pues obviamente esas sentencias sirven de fundamento para cuando las personas tienen alguna dificultad, entonces se pueden utilizar de argumento para su defensa o para solicitar que se le reconozca un derecho. El Comité de Libertad Sindical de la OIT también ha emitido diferentes instrumentos donde indica o donde hace referencia a la violación a la libertad sindical. En Colombia, la libertad sindical no existe. Realmente hablando, si bien es cierto, los líderes sindicales son perseguidos, no se les ha dado un manejo político donde no deberían tener ese manejo político tan arraigado, sino que debería ser más un manejo social. Y debido a diferentes circunstancias en las que se han movilizado estos líderes sindicales, pues entonces nosotros vamos a encontrar que eh, que las quejas
que se presentan ante organismos internacionales, pues no, no, no son atendidas. Y digamos que no son atendidas incluso las quejas que se ponen en nuestro país. Entonces, ahí también tenemos un, un- un tema bien interesante. La jurisprudencia y los precedentes en el derecho colectivo. La jurisprudencia representa una fuente importante dentro del derecho colectivo porque a través de ella se interpreta y se aplican las normas que están relacionadas con el derecho laboral colectivo. En cuanto a los precedentes jurisprudenciales en materia constitucional, nosotros podemos encontrar eh, temas como el alcance a la huelga, los límites a la libertad sindical, y vamos a encontrar que en todo se coincide la protección especial a este derecho. Sentencias de inconstitucionalidad porque se invalidan restricciones indebidas a los derechos sindicales, se amplía la protección a sectores históricamente excluidos, donde se establecen límites a la intervención estatal en asuntos sindicales, es decir, que se despolitiza la, la situación sindical y se trata de volver a su origen específico, que es el reconocimiento de derechos de tipo social. ¿Quiénes son los sujetos del derecho laboral colectivo? Los sujetos del derecho laboral colectivo pues son los trabajadores, los empleadores, las autoridades y el Estado. ¿Quiénes son los trabajadores? Pues los trabajadores son esas personas naturales que se encuentran organizadas en una asociación o en una federación o en una confederación a fin de representar o, perdón, de defender los intereses comunes a cada situación. La afiliación es voluntaria, no debe darse obligada ni por los trabajadores del sindicato ni restringida por parte del empleador. Los empleadores juegan un papel importante en el tema del derecho laboral colectivo, siempre y cuando se haga un buen uso, un uso adecuado de lo que es el derecho laboral colectivo. ¿Por qué razón? Pues porque resulta que no es el empleador que persiga o el perseguidor el más importante o el que mejor está desarrollando el derecho laboral colectivo, ni tampoco es el empleador que más le concede beneficios a sus trabajadores sindicalizados, el mejor empleador. Los dos extremos son malos. Realmente el verdadero extremo de la situación es que el verdadero empleador es el que sabe dar y negar a sus trabajadores de acuerdo a las necesidades que estos tienen dentro de su actividad laboral. Y el Estado, obviamente, es el regulador estableciendo el marco normativo para que se lleve a cabo esa relación tan especial entre los trabajadores y los empleadores. Entonces, él establece cuáles son esos derechos que tiene el sindicalismo o que tiene el derecho laboral colectivo y adicionalmente va a establecer cuáles son los procedimientos dentro de los cuales se van a llevar a cabo se va a llevar a cabo toda esa relación del derecho laboral colectivo. Adicionalmente, tenemos las autoridades laborales que son las encargadas de cuidar, de proteger, de que esas normas que expide el Estado sí se estén cumpliendo, de que esa normatividad que tenemos ahí sí se cumpla. Y entonces, efectivamente, tengamos un derecho que sea social, que sea retributivo y que se cumpla con los objetivos propios del derecho laboral. El derecho laboral individual, por su parte, intenta proteger al trabajador de las diferentes situaciones que se le pueden presentar de manera individual mientras desarrolla su labor. Entonces, va a proteger
que el trabajador tenga un salario digno, va a proteger que se desarrolle la actividad de la mejor manera, que se le pague, que se le reconozca su actividad, que tenga descansos, que no vaya a ser despedido sin una justa causa o indebidamente. Eh, Va a establecer una estabilidad de tal manera que el trabajador no pueda ser despedido sin una causa o sin una razón específica. En ese caso, el derecho laboral individual lo que pretende, por lo que pretende, es proteger al trabajador exclusivamente, proteger a ese trabajador de la dureza, digámoslo así, o de la fortaleza que tiene, mejor, de la fortaleza que tiene ese empleador frente al trabajador. Por su parte, en el derecho laboral colectivo tenemos un fortalecimiento. ¿Cuáles son esos efectos? Pues un fortalecimiento colectivo. Ustedes saben que unidos podemos más, diría por ahí alguien. Entonces, pues, la unión hace la fuerza, es otra de las situaciones que nosotros conocemos. Entonces, dentro de ese unión, la unión hace la fuerza, vamos a encontrar elementos que nos van a llevar al desarrollo del derecho laboral colectivo. Vamos a mejorar las condiciones de los trabajadores de manera grupal. Ya no vamos a mirar solo el salario de un solo trabajador, sino que vamos a mirar la colectividad de trabajadores que tenemos y eh, vamos a tener también el tema de un diálogo social, porque las negociaciones dentro del derecho laboral colectivo se llevan a cabo dialogadas, no es peleando. Se ha vendido la idea de que el que es bueno en derecho colectivo es porque pelea. No es así. El derecho colectivo no es peleando, el derecho colectivo es dialogando, llegando a acuerdos. Entonces, ahí tenemos nosotros una forma de ver de manera diferente el derecho laboral colectivo. Conflictos colectivos y su resolución. Cuando se presenta la negociación, el pliego de peticiones para que se haga la negociación colectiva de trabajo, también vamos a tener que hay diferentes formas en que se puede terminar ese conflicto colectivo de trabajo. Una de ellas es la huelga y como medida de presión. El trabajo intermitente también estaría ahí como medida de presión. Y hay que tener claro que la huelga, para llegar a la huelga hay que cumplir con un procedimiento, ¿no? Y que no todos los trabajadores pueden entrar en huelga. Entonces, ahí hay que tener claro, por ejemplo, los trabajadores que no pueden entrar en huelga pueden entrar en un tema de, ellos pueden entrar en un tema de prestación irregular del servicio, como por ejemplo hacerlo intermitentemente, trabajan una hora, descansan dos y trabajan una hora y así sucesivamente para hacer medida de presión. La conciliación y la mediación, obviamente, son elementos fundamentales para la terminación de un conflicto colectivo de trabajo. Es una de las formas de arreglar los contratos de